Buenas tardes, noches, dependiendo de dónde nos veáis. Ya sabéis, como siempre os digo, que para mí es un honor, un placer, un gusto, un privilegio, podríamos decir, teneros ahí detrás de la pantalla. Y bueno, como ya estáis viendo en vuestros dispositivos, hoy nos acompaña un invitado muy especial, Adrián Celaya. Bienvenido al canal, compañero. ¿Cómo estamos? Hola Miguel, estupendamente, encantado de estar contigo. Bueno, decir que el placer es mío y decir también brevemente de ti, para quien no te conozca, que hay mucha gente que sí te conoce y me lo han dicho en comentarios que para ellos también era un placer que estuvieras hoy con nosotros. Así que decir de ti que eres profesor de Economía Aplicada en la Universidad del País Vasco, también eres presidente de la consultora ECAE Group, que si quieres ahora también nos puedes comentar algo de esta consultora. Eres también autor de numerosos artículos, de numerosas publicaciones, lo cual siempre se nota en los directos cuando un invitado tiene bagaje escribiendo, la verdad es que se nota mucho. También has ostentado el cargo de delegado en el Comité Asesor en Política Industrial de la Unión Europea. Aquí nuestras opiniones de la Unión Europea son un poco contrariadas, pero bueno, ahora hablaremos largo y tendido sobre la materia. Y bueno, decir que eres una personalidad muy distinguida en temas de geopolítica, de geoestrategia, y para mí es un placer que estés hoy con nosotros, compañeros. Así que muchas gracias y bueno, esperemos hacer que todos los espectadores disfruten de esta jornada. Muy bien, Miguel, si quieres explico un poco de qué es Ecaí Center, qué es Ecaí Group, ¿no? Somos un mix de consultora especializada en asesoramiento estratégico, ¿no? Dos tercios de nuestros ingresos son de entidades públicas, un tercio de entidades privadas, pero un mix de asesores y think tank, ¿no? Entonces, con muchas dudas cuando empezamos hace 12 años aproximadamente sobre si esto es posible, ¿no? Compaginar la función de think tank en la que estás constantemente emitiendo opiniones y la de asesoramiento estratégico, porque puede ser, digamos, una función, la de think tank, que sea contradictoria con las opiniones o con los intereses de unos u otros clientes, ¿no? Pero bueno, en la práctica hemos visto cómo evidentemente hay momentos en los que esa contradicción surge, pero a la inversa también hemos visto cómo el ir trabajando en temas de economía internacional, política internacional, pues nos ha creado también una nueva clientela, ¿no? Y sobre todo algo que no esperábamos, ¿no? Pues hay muchas grandes empresas que nos piden informes sobre economía internacional y sobre geopolítica precisamente a raíz de esa imagen de opinión en estos temas que hemos creado a partir de los medios de comunicación. Bueno, pues esperemos que modestamente esta conversación también ayude o coadyuve en esa proyección que estáis teniendo. Y bueno, compañeros, para ir entrando ya en materia, aunque ya en este canal se ha hablado mucho de los orígenes de la guerra de Ucrania y demás, muchos invitados han opinado de ello, pero yo quiero escuchar tu opinión sobre esos orígenes, sobre lo que está pasando en Ucrania. Quiero escuchar tu opinión que nos explique bajo tu punto de vista qué está ocurriendo en el país eslavo. Así que, compañero, yo quiero callarme y que tomes Mm. ya la batuta. Así que somos todo oídos. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Como muchas veces sucede, los conflictos se pueden analizar desde muy cerca o desde muy lejos, ¿no? Dependiendo si lo vemos desde una perspectiva más estratégica, más histórica o más táctica, ¿no? En el caso de Ucrania, una perspectiva imprescindible es situarla en un contexto que nace de alguna forma ya con el fin de la Unión Soviética, ¿no? Alrededor del año 90, en el momento en el que, a pesar de esos pactos que se dijo que si existían, que no existían, pero ya están claramente refrendados por la distinta documentación que ha aparecido, esos pactos en los que Occidente se comprometía a no extender la OTAN hacia Rusia y que pactos que se empiezan a romper de forma continuada y hay una extensión de la OTAN precisamente porque se sigue considerando de una forma u otra a Rusia como un enemigo estratégico, ¿no? Entonces, en el momento en que esa estrategia se desarrolla, ya podemos prever que en algún momento eso va a estallar, ¿eh? Porque precisamente el objetivo es que la OTAN se vaya acercando hacia Rusia
y de tal forma que se vaya presionando a Rusia y que se evite a la vez el desarrollo de Rusia como poder geopolítico alternativo, ¿no? Entonces, eso ya nos hace prever que en algún momento va a estallar, ya con lo que estaba pasando en los años 90. Pero es que a finales de los años 90, precisamente, a pesar de que esa década fue una década desastrosa para Rusia, con un hundimiento social, económico, político, en el que Rusia estuvo precisamente sometida a las grandes élites multinacionales, que son las mismas que mandan en Europa y en Estados Unidos. A pesar de eso, a fines de los años 90 se hacen una serie de informes, se elaboran una serie de informes en el Reino Unido y sobre todo en Estados Unidos, alrededor de los grupos neoconservadores, con una gran influencia sobre el gobierno de Estados Unidos, donde se analiza cuál va a ser, cuál prevén ellos que va a ser el futuro del siglo XXI y en concreto hacen referencia a cómo asegurar que el siglo XXI va a seguir hegemonizado por Estados Unidos, más bien por ellos, que son esas élites que controlan a Estados Unidos, ¿no? Más que por, vamos a decir, que por los ciudadanos de Estados Unidos, ¿no? Y ahí detectan dos obstáculos para ese mantenimiento de la hegemonía, que son Rusia y China. Dicen, bueno, Rusia y China en buena parte han estado, digamos, controlados parcialmente durante esta década por nosotros. En el caso de China, como consecuencia de su apertura al mercado con una presencia amplísima y creciente de las multinacionales occidentales y también con una presencia cada vez más importante de sus propias multinacionales privadas, pero no los controlamos suficientemente. Son dos grandes potencias que no controlamos suficiente y hay que desarrollar estrategias que nos aseguren que vamos a controlar estos dos países. Entonces se plantean distintas alternativas, las ponen clarísimamente encima de la mesa. Estamos hablando todavía a fines de los años 90, ¿no? Fundamentalmente dos alternativas. Una es, digamos, atacar, entre comillas, directamente a Rusia y China a efectos de neutralizarlos de forma directa, aprovechar la situación actual en la que la hegemonía de Occidente es total, pero ellos parecen valorar que esa estrategia es demasiado arriesgada, que no tienen tanta prisa y que hay una segunda estrategia que seguramente va a ser más efectiva y de menos riesgo, que es la de atacar a los países musulmanes. Sabemos, tanto Rusia como China tienen grandes regiones con un peso musulmán muy importante. Teníamos muy reciente el conflicto de Chechenia, que de alguna forma les había servido de referencia. Decían, bueno, desestabilizando los países musulmanes, podemos muy fácilmente a partir de ahí desestabilizar y controlar a Rusia y China. Y entonces se plantea una estrategia de atacar, destruir y desestabilizar los países musulmanes avanzados y no controlados, ¿no? Y mencionan expresamente que hay que atacar pues, Afganistán, Irak, Irán, Siria, Líbano y Libia, ¿no? Y entonces vemos cómo a partir de entonces, una vez veces con un pretexto tras con otro, pues van atacando esos países y esto es un proceso que termina en el año 2015 precisamente con la intervención de Rusia, ¿no? En Siria en concreto. Pero mientras tanto, hay un proceso o dos procesos paralelos que se van desarrollando en Rusia y en China, a través de los cuales esos países van desarrollando sus propias estrategias autónomas. En el caso de Rusia, muy claramente, en el año 2000, con la llegada de Vladimir Putin al poder. Que claro, no es que Vladimir Putin estuviera solo. Vladimir Putin estaba muy apoyado desde los servicios de inteligencia, un sector del ejército, algunos sectores sindicales de la administración, etcétera, ¿no? Entonces llegan al poder con un claro objetivo de apartar a las corporaciones privadas del poder. Esos que aquí llamábamos oligarcas, ¿no? No sé por qué les llamábamos oligarcas a los rusos y no a los de aquí, pero bueno, llegan con esa estrategia y se pone en marcha lo que casi fue una semiguerra civil interna, entre sectores de los aparatos de inteligencia, del ejército, para ir progresivamente apartando a esas oligarquías privadas del poder. Lo van consiguiendo de forma muy clara durante muchos años, pero bueno, es una guerra que de alguna forma todavía continúa en Rusia. Pero bueno, fue un movimiento
que en sí mismo ya era suficiente, más que suficiente para que Rusia fuera enemigo declarado de las oligarquías occidentales, de Wall Street y de la City, para sintetizarlo de alguna forma, ¿no? Entonces, entre ese factor por un lado y estos movimientos de neutralización de la invasión de Siria en concreto y de que anularon la estrategia de Occidente en Oriente Medio, pues bueno, justificaban sobradamente todas las estrategias de sanciones contra Rusia, que Rusia se asentara como ese enemigo estratégico que ellos preveían que iba a ser. Bueno, de esto lo que, en definitiva, para volver al origen, pues de alguna forma ha ido confirmando lo que ya se veía en los 90 que podía ir pasando, ¿no? Ese enfrentamiento que al final casi iba a ser inevitable entre esa OTAN que se iba prolongando hacia el este con el objetivo de neutralizar y cercar a Rusia, y una Rusia que surge como un poder emergente y cada vez más claramente con una estrategia anticorporativa, vamos a decir, contra las corporaciones occidentales y rusas dentro de su propio país, y que empieza a desarrollar en el ámbito internacional también, de forma cada vez más coordinada con China, una estrategia anticorporativa de carácter antihegemónico, ¿no? contra esas corporaciones occidentales fundamentalmente, ¿no? Entonces, el choque de trenes era más que previsible, y lo que ha sucedido en el año 2022 es que se ha producido ese estallido. Claro, dentro de ese contexto, pues claro, nos podemos centrar ya de forma más táctica, en concreto en Ucrania, ¿no? En Ucrania, desde los años 90, teníamos una situación al comienzo de alguna forma similar a lo que sucedió en Rusia, es decir, un país controlado por esos oligarcas corruptos, ¿no? Con un país también culturalmente muy dividido entre un sector de la población, vamos a decir, más pro-occidental, otro sector más prorruso, que se iban turnando en el poder, ¿no? Desde el comienzo de los 90. Sí, tanto unos gobiernos como otros eran corruptos, pero uno eran corruptos prorrusos, otros eran corruptos pro-occidente, ¿no? Pero esa alternancia termina en el año 2014, cuando desde la Unión Europea y desde Estados Unidos se da un golpe de Estado contra un gobierno corrupto, pero que había sido elegido democráticamente, ¿no? Entonces, damos un golpe de Estado, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de asegurar que en Ucrania se instaló un gobierno claramente antirruso y que convertimos a Ucrania en un ariete contra Rusia, dentro de esa estrategia de cerco, ¿no? Que va avanzando cada vez más rápidamente, ¿no? Entonces, eso se hace de acuerdo con los sectores neonazis, que no han tenido nunca una gran importancia electoral en Ucrania, pero sí una importancia numérica como grupo de presión, ¿no? Sectores neonazis que tienen ya su origen en la Segunda Guerra Mundial. Se calculaba, pues, en el año 2014, que eran aproximadamente 80.000 operativos que se integran en el ejército de Ucrania. Los cuadros del ejército de Ucrania en buena parte se alimentan de este sector neonazi, que tiene un peso probablemente muy fáctico, muy superior al que podría tener desde un punto de vista electoral, por ejemplo, ¿no? Unos sectores que, bueno, a veces se dice, bueno, pero el gobierno es también neonazi. Bueno, pues en el gobierno, persona por persona, habrá de todo, ¿no? El propio Zelensky es de familia judía, por ejemplo, ¿no? Los judíos no suelen ser neonazis, ¿no? Pero también es cierto que los neonazis, aparte de los sectores nazis, aparte de tendencias criminales, suelen ser muy frecuentemente tontos útiles, ¿no? Utilizados, en el caso de Ucrania también, por sus oligarcas y por Occidente, con una clara estrategia dentro de esa política antirrusa, ¿no? Bueno, entonces eso llevó claramente, de alguna forma ya hemos situado lo que ha sido el origen de este estallido en el año 2022. Podemos ir ya más corto plazo, de describir lo que ha sucedido entre el año 2014 y 2022, lo que ha sucedido con ese este de Ucrania que se revela en el momento en el que esos grupos neonazis y prooccidentales llegan al poder a partir del 2014, etcétera. Pero bueno, estaríamos ya hablando de detalles dentro de ese mapa geopolítico
que si quieres profundizamos más en los detalles, pero desde un punto de vista de descripción del conjunto igual es suficiente, ¿no? Bueno, Adrián, cuando te estaba escuchando, me estaba acordando al último directo que hice jurídico en aquel caso con un vasco también, José María Erauskin, y que claro lo tenéis los vascos, ¿eh? Yo me estoy quedando maravillado porque hay muchas cosas que has dicho que me parecen muy interesantes, que yo opino igual, pero que hasta ahora incluso no lo habíamos traído en el canal, ¿no? Y quiero profundizar en alguna de ellas. La primera es sobre el tema de los países islámicos. Has comentado que estos países han sido utilizados también de alguna u otra forma por Estados Unidos para desestabilizar a Rusia y a China. Y a mí me gustaría profundizar en esa idea porque yo veo también muchos analistas occidentales como todavía se creen que los talibanes o los grupos como Al-Qaeda pueden que hayan surgido de la nada, ¿no? Entonces, me gustaría profundizar en esa idea, ¿no? Que tú nos comentaras cómo ha sido un poco este intento de desestabilizar por medio de los países islámicos. Bueno, estos grupos yihadistas terroristas son solo una parte de la desestabilización. Claro, la otra parte son las invasiones directas por las propias tropas de la OTAN, de Estados Unidos, etcétera, que también pues, ellos directamente han destruido pues, Irak, han destruido Afganistán, han destruido Libia y en buena parte Siria también, ¿no? Pero estos movimientos terroristas yihadistas, vamos a ver. Eh, ¿Qué es lo que sabemos? Nosotros solemos intentar pegarnos bastante al análisis porque no somos agentes sociales ni agentes políticos, somos analistas, ¿no? Y difusores de información, ¿no? Bueno, pues sabemos, porque repetidamente se ha reconocido desde el propio Estados Unidos, que Al-Qaeda la crearon ellos. La crearon en Afganistán, en el momento en que en Afganistán hay una serie de fuerzas luchando contra la invasión soviética. Entonces, Estados Unidos se dedica a armar a los mujahidines afganos contra la Unión Soviética. Y Hillary Clinton, entre otros, han reconocido expresamente que ellos crearon y alimentaron Al-Qaeda en Afganistán con ese fin, ¿no? Entonces, no hay duda de que en el origen, porque está reconocido expresamente por ellos, en el origen está Estados Unidos, en el origen de la creación de Al-Qaeda, independientemente de otras complicidades que se han ido revelando de una forma continuada, ¿no? Pero algo similar sucedió con el Estado Islámico, ¿no? Con el ISIS, ¿no? Hay, independientemente de datos concretos, que necesitaríamos probablemente un programa especial para irlos poniendo sobre la mesa, pero tenemos las denuncias ya no ya de analistas individuales, sino de estados, es decir, los distintos estados árabes, estados musulmanes, repetidamente han denunciado que el Estado Islámico y que las distintas organizaciones de Al-Qaeda que estaban siendo financiadas por Estados Unidos, por sus aliados en los propios países musulmanes, ¿no? Monarquías del Golfo normalmente, pero también en alguna ocasión Turquía, ¿no? Ha contribuido a financiar, alimentar y dar soporte logístico a estas organizaciones terroristas yihadistas. A medida en que Turquía y los países del Golfo se han ido desmarcando de las estrategias occidentales, esto ha sido cada vez más difícil, pero no hay ninguna duda ni por las coincidencias estratégicas ni por los repetidos informes de carácter operativo y de carácter también político, pues por muchísimos gobiernos que ya han dicho esto, han hecho alusión repetidamente a que esas organizaciones terroristas yihadistas han sido creadas, financiadas y soportadas logísticamente desde Occidente. La verdad es que, Adrián, es un gusto escuchar a alguien que más o menos, o bajo mi punto de vista, está en la realidad, ¿no? Y no te habla de pantomimas, de que es que Estados Unidos apoya democracia y que va contra los grupos terroristas, ¿no? La verdad es que me reconforta haber llegado a un punto en que puedes tener un discurso con alguien como tú y totalmente libre y sincero. Es una de las cosas que estaba pensando. Digo, estos discursos no se encuentran hoy en día, ya no solamente en la televisión, porque en la televisión es imposible, sino en YouTube. También es difícil encontrar un análisis
como el que acaba de hacer, compañero, y yo te lo agradezco. Y me gustaría también preguntarte un eterno debate que hay siempre, ¿no? Y es que, bueno, el eterno debate, ¿no? Soberanía de Ucrania o seguridad de Rusia, ¿no? Porque uno también se podría decir, ¿no? Ucrania es un país soberano y tiene derecho a estar en la organización que quiera por una decisión soberana, etcétera, etcétera. Yo tengo mi opinión, pero lógicamente quiero escuchar la tuya, Adrián. Así que, ¿qué nos puedes comentar sobre ese eterno debate? Sí, supongo que te refieres a soberanía de Ucrania en cuanto a su libre adhesión a la OTAN en concreto, ¿no? Y que era un tema que se ha debatido mucho, sobre todo al comienzo de la guerra, ¿no? Y cuando todavía no había estallado, etcétera. Bueno, hombre, yo creo que eso tiene un segundo aspecto. Es decir, por una cosa es que Ucrania pueda solicitar y otra cosa es que hay otra organización que decide admitirle o no, o decide no admitirle, claro. Pedir siempre puede ser libre, pero lo que había en el fondo de ese debate no era tanto el que Ucrania pudiese pedir, sino el derecho que tenía la OTAN a dar otro paso para acercarse ya y ponerse en la frontera de Rusia, ¿no? Y no se trata tanto ya de una cuestión jurídica, sino de una cuestión evidentemente estratégica, ¿no? Es decir, en un contexto estamos hablando de grandes potencias, de potencias nucleares, potencias cada vez más amenazantes, con una repetida advertencia por parte de Rusia casi durante 20 años de los riesgos que esto podía significar. Entonces, creo que evidentemente en ese debate la cuestión no es el que un país como Ucrania tenga o no tenga derecho, es decir, sino que procede, es o no lógico, es o no admisible que la OTAN dé el paso de acercarse hasta la frontera de Rusia, ¿no? Yo creo que ese punto había que centrarlo en esos términos, ¿no? Entiendo que eso es a lo que te refieres, ¿no? Sí. Desde luego que sí, ese era el término justo. Y yo también me gustaría añadir, porque yo sobre estas cosas reflexiono mucho, que, hombre, tú serás soberano en decidir algunas cuestiones que afecten al ordenamiento interno y a las decisiones de un país, ¿no? Sobre la llevanza de un país. Pero lógicamente esas decisiones no pueden poner en riesgo al vecino. Yo pongo un ejemplo. Tú por tu territorio puede pasar un río, puede ser el Nilo mismamente, ¿no? Y puede pasar por tu territorio el Nilo. Pero ojo, si tú cortas el Nilo al origen, Egipto te puede decir, oye, que me estás cortando un río, será una decisión que tú tomas en tu país y demás, pero es que está poniendo en riesgo la seguridad alimenticia de mi población estratégica, etcétera, etcétera. Y aunque tú estés cortando un río, el Nilo, cuando pasa por tu territorio, pero me está afectando a mí. Yo, el principio de la soberanía lo entiendo, pero siempre y cuando no afecte a la seguridad del vecino. Yo he puesto el ejemplo del río porque es uno de los que yo he pensado hoy, pero también podemos hablar de hacer vertidos tóxicos en un mar que comparten varios países. Mire usted a lo mejor tiene decisión en una decisión soberana, se ha tomado por el Parlamento, echar residuos tóxicos en un mar, pero es que yo también tengo compartido ese mar y yo no voy a dejar Claro, que usted... claro. Es que eso es lo que quiero decir, que la soberanía sí, pero la protección que tienen que también, las relaciones de poder entre los países, también hay que respetarlas, ¿no? Es lo que digo yo en ese debate, ¿no? Etiopía, por ejemplo. Claro. Fíjate, nosotros más de una vez, comentando, analizando este tema con algún interlocutor político del País Vasco en concreto, hemos hecho referencia a que aquí hay un debate que para nosotros, para los vascos en concreto, puede ser interesante, ¿no? Es decir, hasta qué punto un país, digamos, pensando en sus propios intereses, en su sensibilidad, vamos a decir, territorial, nacional, nacionalista, ¿no? Si se olvida de otras cosas, ¿no? ¿Hasta qué punto se puede estar buscando la ruina para sí mismo? ¿No? ¿Por qué? Pues porque, claro, si un país, como el caso de Ucrania, pero le puede pasar a cualquier territorio, ¿no? Solo pensando, digamos, en su emotividad nacional, en su emotividad nacionalista, no se da cuenta de hasta qué punto esas emotividades pueden ser utilizadas y manipuladas, como es evidente en el caso de Ucrania, contra otro territorio, ¿no? Pues eso puede tener consecuencias gravísimas para tu propio territorio, ¿no? Es decir, los países pequeños que tienen grandes enemigos al lado, es muy fácil que para hacer frente a esa enemistad se alíen con cualquiera,
¿no? Y esto lo hemos visto muchas veces, por ejemplo, con el caso de los kurdos, etcétera, ¿no? Y entonces, claro, pero tienen que ser conscientes y ser muy prudentes en ese tipo de decisiones, teniendo en cuenta que en la medida en que estén generando un daño o una amenaza a alguien, supuestamente defendiendo sus propios intereses, pues están incurriendo en unos riesgos estratégicos que en el caso de Ucrania, pues van a ser evidentemente un desastre para su propio país. Claro. Bueno, pues no puedo nada más que coincidir en ese pensamiento y me gustaría también seguir ahondando porque yo estoy en los debates que se plantean también muchas veces y me gustaría preguntarte, ¿no? Alguno podría pensar, bueno, es que la OTAN no se extendió hacia el este, sino que el este se extendió hacia la OTAN, ¿no? Es decir, como que hay ese querer por los países del este acercarse más a Occidente, ¿no? Y a mí me gustaría que tú nos comentaras cómo son esas influencias que Occidente puede o no hacer sobre esos países del este para atraerlos a su influencia. ¿Existe o no existe? ¿Son decisiones de acercarse hacia Occidente, perdón, libre, voluntaria? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Cómo funciona esa guerra proxy, ¿no? Que se llama comúnmente? Sí, vamos a ver, yo creo que hay que distinguir casos, porque no es lo mismo lo que ha sucedido en unos países y en otros, y también etapas. Es decir, seguramente a partir de la caída de la Unión Soviética, hay una situación en todos esos países o de mitificación o de una gran, extraordinaria valoración de lo positivo de Occidente. Entonces ven a Occidente como un ámbito pues, fundamentalmente más desarrollado. Y entonces hay una apuesta casi natural por acercarse a Occidente, ¿no? Entonces, decir, bueno, pues superamos el régimen anterior y superar el régimen anterior es acercarse a Occidente. Hacen casi una equiparación de estos dos conceptos. Ahora, hemos visto que con el paso del tiempo, este sentimiento se ha ido amortiguando de forma muy clara en muchos de esos países del este de Europa. Por un lado, han tenido algunos un desarrollo importante y Europa, Occidente, ha ido perdiendo prestigio en el mundo de forma progresiva, ¿no? Y vemos que eso ha sucedido en el este de Europa, como ha sucedido también, por ejemplo, en Turquía, ¿no? Para todos esos países, el aspirar a entrar en la Unión Europea era casi, pues bueno, un sine qua non de su futuro, ¿no? Y sin embargo, eso lo han ido, o por razones culturales, hemos visto, o por razones socioeconómicas, por estrategias económicas distintas. Hemos visto cómo en el este de Europa ha ido surgiendo, por ejemplo, lo que se llamó el eje de Visegrado, que es una serie de países del este que empezaban a ver cada vez más lejos de las estrategias de Europa occidental, de la cultura de Europa occidental, de estas culturas posmodernas en las que nos hemos introducido en Europa occidental en los últimos 20-30 años. Y a ellos que partían quizás de culturas muy distintas, creadas en los tiempos de la Unión Soviética, en buena parte, pues todo eso se les ha hecho de alguna forma inadmisible, ¿no? Y entonces se veía un alejamiento muy claro, cultural, también en estrategias económicas, etcétera, ¿no? Esto se ha roto muy claramente, esas barreras también se han roto a partir del año 2022. Y entonces, con el estallido del año 2022, hay países que se han mantenido alejados o incluso siguen mirando a, hacia el este, y igual más que antes, ¿no? Como Hungría, por ejemplo, ¿no? Y otros como Hungría, pero podemos hablar también dentro de esa dinámica o de Turquía o de Serbia, que han hecho claramente, se están posicionando hacia el bando de Rusia, por decirlo de alguna forma, mientras que otros, ahora ya por razones geopolíticas, que se habían situado de una forma muy enfrentada a Occidente, ahora hacen por razones geopolíticas la apuesta contraria y se vuelven fervientemente pro-occidentales, como el caso de Polonia sería un extremo, ¿no? Pero bueno, o sea que ha habido momentos muy distintos en esta dinámica, ¿no? O sea que no se puede, difícilmente se puede hacer una valoración general y además esto va a seguir cambiando en el tiempo. Porque lo que ha sucedido en 2022, nosotros solemos comentar que lo que ya hemos explicado, que este enfrentamiento, este choque geopolítico entre Occidente, entre la OTAN y Rusia, era previsible. Esto, de una forma u otra, se sabía que era lógico que estallase en algún momento.
Pero lo que no podíamos prever, nosotros por lo menos no lo previmos en ningún momento, es que a la vez que se produce ese choque, el mundo se dividiera en dos, como se ha dividido. Estábamos hablando muchas veces de un posible avance hacia un mundo multipolar y de pronto nos hemos encontrado con que alrededor de la dinámica que se ha creado con las sanciones contra Rusia, nos hemos encontrado con un mundo bipolar. Es decir, todos los países se han visto obligados a posicionarse y nos hemos encontrado con que la práctica totalidad de los países emergentes, pero también de los países en desarrollo, se han posicionado rápidamente con el mundo emergente, con Rusia y con China, por decirlo de alguna forma. Y esto ha sido para nosotros una sorpresa impresionante. Este vuelco de la práctica totalidad de esos países hacia los BRICS, hacia este BRICS Plus, con una lluvia de adhesiones pues eso, de África, de Latinoamérica, de prácticamente toda Asia, eso ha sido una sorpresa estratégica impresionante. Decía, volviendo a lo anterior, que va a incidir también necesariamente en Europa. Y esto va a llevar también a reposicionamientos, pero seguramente no solo en Europa del Este, también probablemente en Europa del Sur, y vamos a ver porque es muy difícil en este momento, con las tensiones que existen de tipo económico, político y tal, saber qué es lo que realmente piensan cada uno de los líderes políticos en Europa frente a unas tensiones económicas y políticas impresionantes, pero que están siendo soterradas en buena parte en Occidente, ¿no? Bueno, pues yo como siempre encantado con esos análisis y Adrián, me gustaría seguir ahondando, ¿no? Hemos hablado del apoyo o que cada uno está tomando un bando, algunos países se están viendo forzados directamente a tomar decisiones, como por ejemplo Sudáfrica, que hemos visto ahí que con la reunión del BRICS no sabemos si finalmente se va a celebrar allí o no porque está teniendo presiones para que detenga a Putin, etcétera, etcétera, ¿no? Hablamos de países que son presionados, ¿no? Y a mí me gustaría que tú nos hicieras una valoración de cómo ha ido cambiando el apoyo internacional o no hacia Rusia desde que empezó el conflicto directamente en el 2022, ¿no? En febrero de 2022. ¿Cómo crees que se han ido colocando las esferas de poder? ¿Crees que algún bando está teniendo ventajas sobre el otro en esa reconfiguración? Compañero, te escuchamos. Sí, bueno, efectivamente, estos movimientos primero nos han revelado que lo que ha pasado en Ucrania no era un problema de Ucrania, ni un problema entre Ucrania y Rusia, sino un estallido de ese choque geopolítico entre los países emergentes y Occidente, ¿no? Clarísimamente. Y esto lo hemos visto en distintos frentes, ¿no? Pero si queremos hacer una valoración de lo que ha sucedido, podríamos decir, bueno, hay por un lado un cierre de filas de Occidente, clarísimo, que esto aparentemente podríamos interpretarlo como un reforzamiento de la OTAN, con una Suecia o Finlandia que se adhieren a la OTAN, ¿no? Pero que son países que ya sociológica y económicamente estaban dentro de este bloque occidental. Mientras que si lo valoramos a nivel del conjunto del mundo, nos encontramos con la imagen contraria, ¿no? Es decir, lo que comentábamos antes, con que vemos que sorprendentemente la práctica totalidad de los países de Latinoamérica se han posicionado a favor del bloque de Rusia y de China. No había ninguna duda sobre China para cualquiera, aunque algunos analistas se han manifestado sorprendidos, pero claro, para los que conocieran lo que estaba pasando en Rusia y lo que estaba pasando en China, sobre todo a partir del 2012, de la llegada de Xi Jinping al poder, que empieza a desarrollar también claramente estrategias anticorporativas en el ámbito internacional y también dentro de China, pues que hay una confluencia estratégica prácticamente total con la Rusia de Putin, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Pero hemos visto en Latinoamérica, en África ha sido muy evidente, y evidente por posicionamientos políticos, pero incluso lo está siendo por posicionamientos hasta mediáticos, ¿no? Están sucediendo cosas en las que prácticamente toda la semana nos encontramos con un programa de televisión o una escenificación de un representante de un gobierno africano dejándole mal, criticándole directamente ante los medios, pues a un representante de un gobierno occidental, de Francia, de Alemania, diciéndole pues que no queremos saber ya nada de vosotros, criticando las políticas de Occidente, diciendo que ellos prefieren a Rusia o a China que a Europa, cosas absolutamente impensables hasta el año pasado, digamos, ¿no?
Claro, ¿esto por qué ha sucedido? Hay muchos gobiernos de Latinoamérica o de África que históricamente siempre han aspirado a independizarse de esa dependencia de Occidente o de Estados Unidos, pero que no lo podían hacer. No lo podían hacer porque tenían una dependencia económica que en cuanto intentaran moverse, pues les caía encima, o a través del FMI o del Banco Mundial, o directamente desde Estados Unidos, etcétera. Ahora, ¿qué está sucediendo? Primero, frente a esa dependencia económica, tienen a China y a veces pues, a India, Turquía, Irán, etcétera. Y cuando más allá de las medidas económicas se encuentran con medidas militares o con que les echan encima pues, a Al-Qaeda o al Estado Islámico, a Boko Haram, que tanto monta tanto, ¿no? Pues frente a eso tienen a los Wagner, que se crearon para eso, claro. Es decir, como una especie de rama del ejército que puede actuar con cierta libertad, pero que se ha visto como en un país tras otro en África, pues ha permitido a estos países, o bien a través de una lucha directa entre Wagner y fuerzas de estas terroristas yihadistas, o presentar a estas fuerzas rusas como una alternativa frente a los paracaidistas franceses o otro tipo de amenazas de Occidente, ¿no? Pues al final es un contexto que en base a esa ayuda estratégica de China y de Rusia les ha permitido a estos países apostar, ¿no? Yendo más allá, claro, el caso que ha sido absolutamente sorprendente ha sido el de las monarquías del Golfo, ¿no? De Arabia Saudita fundamentalmente, ¿no? Porque claro, ya no es que sean países emergentes o países en desarrollo, es que han sido aliados estratégicos clave de Occidente, ¿no? El caso de Arabia Saudita ha sido paradigmático, ¿no? Era junto al propio Estados Unidos la base del petrodólar, ¿no? Petrodólar, una hegemonía mundial del dólar que se asentaba en buena parte en ese acuerdo estratégico entre Estados Unidos y Arabia Saudita de los años 70, por el cual Arabia Saudita se comprometía a vender el petróleo en dólares y que eso garantizaba la presencia internacional del dólar, y a cambio Estados Unidos protegía política y militarmente a la Casa Saud, a los gobiernos de Arabia Saudita, ¿no? Y de pronto nos encontramos con que ese pilar básico de Occidente en el mundo emergente, en la economía internacional, de pronto de un día para otro nos dice que cambia de bando, ¿no? Y que se apunta a los BRICS, ¿no? Esto ha sido algo increíble. Sabemos que se llevaban larvando a través de luchas internas dentro de Arabia Saudita entre unos y otros grupos de poder desde hace unos cuantos años, pero el dar ese paso de una forma tan clara y tan rotunda, pues bueno, ha sido una manifestación muy clara de cómo, lo que comentábamos anteriormente, ¿no? El mundo se está dividiendo en dos a través de un telón de acero que ahora no están levantando otros, estamos levantando nosotros para protegernos del resto del mundo, ¿no? Europa y Estados Unidos estamos levantando un telón de acero frente al cual se están posicionando la práctica totalidad del resto del mundo. Todavía hay excepciones, evidentemente. Estamos hablando de un tema de una trascendencia tal que las peleas van a ser continuas. Primero en los países dudosos, clarísimamente. En África tenemos a un aliado que todavía le queda a Occidente, clarísimo, que es Marruecos, evidentemente. Pero las pugnas, las luchas en países en los que puede haber dudas van a ser continuos. Lo estamos viendo en Sudán, ¿no? Donde se ha puesto en marcha una guerra civil frente a un gobierno que estaba apostando por los BRICS. Algo parecido, pero ya más en el ámbito político, por ejemplo, en Pakistán, claramente, ¿no? Pero esas pugnas, amenazas, presiones de todo tipo frente a los países que puedan ser objeto de presión van a ser continuas sin ninguna duda, ¿no? Lo que cuesta tener una conversación así, Adrián. Bueno, me alegra. Yo, los vascos, si algo, si algo siempre he admirado de vosotros es lo claro que tenéis las cosas y que más allá de las cortinas de humo que haya en el mundo, en la información, siempre sois capaces de ver más allá. Y también quiero decir una cosa, si se me permite, ¿no? Porque nos ve mucha gente de todas partes del mundo y demás. Y hay como hay un cierto pensamiento de que los españoles no pensamos, que tenemos un seguidismo. Bueno, una cosa es la clase política, que ahora lo vamos a valorar también, y otra cosa es el resto de la ciudadanía, que
todo, aquí tenemos un pensamiento crítico y otra cosa es que podamos hacer algo o no, pero que pensamiento crítico en España hay, que no se nos infravalore ni mucho menos en otros sitios, ¿vale? Lo quería decir también porque se debate mucho que si los que no tienen una versión occidentalista son los hispanoamericanos y aquí en España no tenemos esa opinión. Bueno, ya estáis viendo como aquí también en España hay mentes pensantes, ¿no? Y bueno, Adrián, me gustaría también hacerte una pregunta, ¿no? En ese desentrañar el conflicto geopolítico que ahora ha tenido su explosión en Ucrania, has apuntado una cosa que yo también le daría mucha importancia, ¿no? Y es como hay dos bandos posicionados, los países occidentales y los países emergentes, el sur global también, que llaman algunos, y a mí me gustaría que tú nos comentara si este conflicto geopolítico es un conflicto de Occidente por seguir manteniendo los privilegios, unos privilegios que ya no están consintiendo los países emergentes que se tengan en exclusividad por Occidente. ¿Qué piensas? Sí. Bueno, vamos a ver, nosotros siempre solemos decir que en geopolítica se habla demasiado de países, cuando en realidad muchas veces las pugnas no suelen ser y los enfrentamientos, etcétera, no suele ser una cuestión tanto de países cuanto de grupos de interés, ¿eh? Que detrás de los gobiernos, a veces los gobiernos trabajan para el interés general, pero muchas veces trabajan para grupos de interés concretos, ¿no? Y entonces son intereses de esos grupos de interés los que realmente se están moviendo, ¿no? Y claro, esto es muy importante, ¿no? A la hora, por ejemplo, de no demonizar unos países u otros, ¿no? Vamos a decir, todos los países, no hay países buenos o malos, ¿no? O todos los países son buenos, todos los pueblos son buenos, si se quiere, ¿no? Entonces, yo creo que esto es muy importante para interpretar con objetividad lo que sucede, ¿no? En este caso, tenemos que tener en cuenta, claro, que estamos hablando, antes he hecho referencia a que Rusia y China han puesto en marcha estrategias anticorporativas, ¿no? No estrictamente antioccidentales, anticorporativas, porque ellos saben que su enemigo no es propiamente Occidente, sino esas grandes corporaciones que controlan Occidente, ¿no? Y que han desarrollado unas políticas tremendamente dañinas para el propio Occidente, ¿no? Es decir, esa hegemonía occidental que ha generado un gran perjuicio a los países dependientes, pero ha generado un gran perjuicio al propio Occidente. Recordemos, nosotros solemos recordar muchas veces, fijémonos en cuál es la situación de Europa en este momento, ¿no? Europa ha sido líder del mundo durante 500 años, líder político, líder económico, líder cultural, y ahora en un par de generaciones estamos pasando al cajón de la historia. Llevamos perdiendo peso económico, peso político, estamos cada vez más sobreendeudados y esto nos cuestiona nuestro propio futuro, con hundimiento demográfico. Es decir, nuestras perspectivas en base a nuestros propios medios y en base a lo que estamos haciendo, de acuerdo con todas estas políticas que hemos desarrollado o que nos han hecho obligado a aplicar las grandes corporaciones, las perspectivas son muy, muy negativas. Es decir, estamos sufriendo esas políticas desarrolladas por estas corporaciones, ¿no? Aparte de un proceso que está muy relacionado con ello de clara desindustrialización, ¿no? De tal forma que podemos hablar de hegemonías de países, pero nuestros países han sido claramente utilizados, ¿no? A veces dentro de esa dinámica neocolonial para la explotación de otros países, pero dentro de nuestros propios países por unas élites a las que los pueblos de Occidente les importan muy poco, ¿no? En el propio desarrollo de China de las últimas décadas, la apuesta de las multinacionales occidentales ha sido muy importante. En buena parte, en los años 70, hay un pacto estratégico que se visualizó con las visitas que fueron muy conocidas, muy divulgadas en aquel momento, visitas de Nixon, de Kissinger y de Rockefeller a China, en las que se llegó a un acuerdo, por un lado, contra la Unión Soviética, ¿no? Pero también con un acuerdo por el que las multinacionales se iban a comprometer a invertir masivamente en China, las multinacionales occidentales, y claro, en una dinámica que fue muy importante para que China se industrializara rápidamente y lo han sabido aprovechar de forma muy inteligente, y que a las multinacionales les permitió incrementar sensiblemente sus resultados, que era algo que les preocupaba mucho entonces, ¿no?
a través de acceder a nuevos mercados en Asia y de disponer de mano de obra barata de forma masiva, ¿no? Y claro, un proceso que era muy interesante para China, muy interesante para esas multinacionales, pero que ha sido tremendamente dañino para Estados Unidos y para Europa, ¿no? Y un proceso, por cierto, que se empezó a cuestionar, ya lo he apuntado antes, en el momento en que la corriente de Xi Jinping llega al poder en 2012 y hacen un análisis dentro de ese sector del Partido Comunista Chino de que efectivamente esos procesos han sido muy interesantes para China, pero ojo, que estas multinacionales privadas son muy peligrosas y ese proceso hay que encauzarlo, ¿no? Entonces vamos a limitar el poder de esas multinacionales, también de las multinacionales chinas, y empieza una guerra de poder entre dos sectores, incluso dentro del Partido Comunista Chino, que al final ha sido claramente ganado por el sector de Xi Jinping dentro de esa estrategia, vamos a decir, anticorporativa, ¿no? Dentro de China y a nivel mundial, ¿no? Bueno, qué importante entender todo el contexto para saber lo que está ocurriendo en Ucrania, ¿no? Y bueno, nos quedamos con esas palabras, Adrián, y me gustaría ahora descender al plano ucraniano de nuevo, ¿no? Me gustaría que tú nos valoraras un poco cómo es ese presidente, no cómo es el presidente, no quería decir Zelensky, pero cómo es el liderazgo que tiene Zelensky sobre el país y si otro grupo de poder externos, exógenos a Ucrania, pueden de alguna forma estar controlando esas tomas de decisiones, ¿no? Tan, por mi parte, valoradas como controvertidas, ¿no? ¿Qué piensas tú sobre ese poder que tiene Zelensky sobre Ucrania y esos grupos de influencia que puede haber sobre él? Bueno, vamos a ver, una cosa es lo que sabemos y otra cosa es lo que podemos de alguna forma especular o, o apuntar con más o menos seguridad, ¿no? Que hay una dependencia externa en el caso de los gobiernos de Ucrania desde el año 2014, eso es clarísimo, ¿no? Desde el momento en que es la Unión Europea, la OTAN y Estados Unidos los que organizan ese golpe de Estado, ¿no? Hay una complicidad, ya lo hemos dicho antes, de unas fuerzas neonazis internas, pero que tienden a ser más bien tontos útiles, ¿no? Vamos a dejarlo así, ¿no? Tienen un peso operativo importante, pero es un peso, el peso de este tipo de fuerzas puede ser mayor a medida que las estructuras de poder entren en crisis. Es decir, dependiendo de cómo evolucione el conflicto bélico, el peso político de esas fuerzas neonazis puede ser mayor, ¿no? Eso no hay que descartarlo. Luego están otra fuerza que tiene un gran peso, son los oligarcas ucranianos. Ya hemos hablado antes de los oligarcas en Rusia, que en el año 90 se hicieron con el poder en Rusia. Esos mismos oligarcas se hicieron también con el poder en Ucrania, pero en Ucrania lo han mantenido. Han mantenido esa influencia, esos resortes de poder y siguen teniéndolo ahora. Entonces tenemos esas fuerzas externas y luego los oligarcas y esos grupos neonazis dentro de Ucrania, ¿no? Vamos a ver, en concreto desde la perspectiva del gobierno, claro, las influencias externas también son variadas, ¿no? Entonces, tenemos influencias externas distintas desde Occidente también, pero hay que tener en cuenta que Occidente también está dividido y hay fuerzas que más o menos moderadas y más radicales, ¿eh? Que incluso desde el punto de vista estratégico, incluso prescindiendo de Ucrania, hay fuerzas que ya llevan mucho tiempo apostando por la guerra, por una guerra si hace falta mundial contra Rusia y contra China. ¿Por qué? Porque están dando por supuesto que si Rusia y China se mantienen como poderes independientes, su propio futuro está en peligro. No estoy seguro de si fue Hillary Clinton, pero hubo alguno de estos grandes referentes de Estados Unidos que hizo referencia en ese sentido a que mucho cuidado porque si las cosas siguen como van, vamos a acabar colgados de las farolas. ¿Por qué? Porque están pensando en que si pierden la guerra, pierden la hegemonía a nivel mundial, van a acabar perdiendo también la hegemonía dentro de Estados Unidos y de Europa. Es decir, que sus poblaciones, en la medida en que vean que a nivel del mundo el poder corporativo se cuestiona, van a cuestionarlo también dentro de Europa y Estados Unidos a corto o a medio plazo. Y por eso están pensando que para ellos dominar a China y a Rusia es una cuestión de vida y muerte. Y eso es una
genera una posición tremendamente radical. Ese sector está dispuesto a cualquier cosa. Entonces, tenemos dos sectores, uno más moderado y otro más radical, que inciden sobre el gobierno de Ucrania y que inciden también en distintas estrategias. Se ha hablado mucho, por ejemplo, de que había distintos sectores dentro del poder en Ucrania que unos estaban más influenciados por los sectores más moderados de Occidente, otros por los sectores más radicales. Es evidente que el propio Zelensky probablemente está muy manejado en parte por los oligarcas internos y en parte porque son ellos los que le pusieron en las elecciones y en parte por determinados sectores de Occidente que quizás sean sectores más radicales. Pero bueno, ya ahí entramos, por lo menos desde nuestro punto de vista, en el ámbito más especulativo. En unas circunstancias tan difíciles como las actuales del gobierno ucraniano y las que previsiblemente se van a producir en los próximos meses y años en Ucrania, dependiendo de la velocidad a la que avance el conflicto, puede pasar de todo, ¿no? Y ya lo hemos visto además históricamente en procesos similares, esas circunstancias extremas pueden llevar a pérdidas de control por parte de unas u otras fuerzas internacionales, ya que fuerzas que tienen peso fáctico, peso militar, se hagan con el control político a corto plazo ante situaciones desesperadas, ¿no? Bueno, esperemos que haya algo de raciocinio, ¿no?, en esas esferas de poder, porque parece que vamos cuesta abajo y sin freno hacia algo no deseable, ¿no? Y todos sabemos a lo que me refiero, ¿no? Y bueno, Adrián, también me gustaría preguntarte cómo ves la guerra de Ucrania, es decir, más el plano estratégico militar. ¿Cómo la estás viendo? ¿Cómo puedes valorar que se ha ido desarrollando? ¿Cómo la ves también en el momento actual, ¿no? Que hay muchas voces que ya dan, bueno, prácticamente una victoria rusa, yo no lo voy a decir, pero hay muchos sectores que lo están diciendo ya a través también de la batalla de Bakhmut, que parece ser que ha sido muy importante, y sobre todo ese pedir armas de... Bueno, primero eso, ¿cómo ves el panorama actual en la guerra de Ucrania? Bueno, vamos a ver, yo creo que en principio es cada vez más importante, seguramente, más de lo que pensábamos nosotros mismos al principio, situarlo dentro de ese contexto geoestratégico, ¿no? ¿Por qué? Por lo que hemos comentado antes, ¿no? Es decir, que el objetivo de Rusia, es decir, sabemos que si medimos en conjunto las capacidades militares, deberíamos pensar claramente que Rusia, antes o después, va a ganar la guerra. Eh, pero nosotros siempre hemos tenido dudas sobre cuáles eran realmente los objetivos de Rusia, ¿no? Y cada vez hemos tenido más claro que los objetivos de Rusia en esa campaña no eran ni el Donbass ni Ucrania, sino el mundo. El mundo desde esta perspectiva de ese conflicto geoestratégico entre los países emergentes y Occidente, ¿no? ¿Y con esto qué queremos decir? Bueno, está claro que ha sido un detonante que ha obligado a posicionarse a todo el mundo en uno u otro bando y de forma favorable a Rusia y China. Y que para Rusia mantener esa tensión es desde un punto de vista geopolítico interesante. Es decir, que probablemente a Rusia no le interesa terminar ese conflicto ya, que le permitiría a Occidente dar la vuelta atrás a ese proceso que se está desencadenando a nivel mundial en contra de Occidente. Es decir, mientras ese proceso geoestratégico evolucione a favor de los países emergentes, está claro que hay un contexto, la guerra de Ucrania ha permitido crear un contexto de enfrentamiento favorable para Rusia y para China, ¿no? Y entonces esto es lo que nos explica el que haya habido declaraciones muy recientes del propio Vladimir Putin haciendo referencia a que este puede ser un contexto que vaya para largo, ¿no? Porque esto está obligando a Occidente a encerrarse en sí mismo. Y eso lo estamos viendo con mucha claridad, ¿no? Y entonces, la guerra realmente no es lo que está pasando en el frente en Ucrania, sino la guerra es lo que está pasando en el conjunto del mundo. Y hay Rusia, o si se quiere, Rusia y China, el mundo emergente la está ganando de una forma muy rápida y rotunda. Entonces, lo que hay que pensar es que todo apunta a que Rusia está administrando y va a seguir administrando el conflicto en Ucrania en función de ese conflicto geoestratégico.
¿no? Y es muy posible que esa situación de guerra de posiciones, de guerra de desgaste, también se la estén planteando desde ese punto de vista. Han llegado a una situación en la que mantienen un tensionamiento no ya con Ucrania, sino con el conjunto de Occidente. Occidente pensando que a ellos les interesa, pero Rusia piensa que en realidad les interesa a ellos y de hecho ese tensionamiento, los resultados de ese tensionamiento los están ganando y dentro de ese tensionamiento vemos que hay un contexto en el que desde un punto de vista militar y desde un punto de vista económico, Rusia ha demostrado capacidad de resistencia a corto, medio y largo plazo. Es decir, que Occidente no ha sido capaz de crear un contexto ni militar ni económico por el que vayan a contener o someter a Rusia ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo, aparentemente, salvo que cambien algunas variables que no conocemos. Con lo cual, eh, probablemente esa guerra de desgaste le esté beneficiando claramente a Rusia, fundamentalmente desde ese punto de vista geoestratégico. A partir de ahí, ya desde un punto de vista más operativo, más táctico, pues posiblemente lo que le interesa a Rusia es mantener esa situación de desgaste, mientras que el desgaste de Ucrania, porque ellos están midiendo no ya el desgaste de Ucrania, sino el de Ucrania y el Occidente, mientras sea más rápido que el de Rusia, van ganando. Ya van ganando ya no solo en el ámbito geopolítico, sino también en Ucrania, ¿no? Y vemos, ahora mismo hemos tenido unas declaraciones de Stoltenberg diciendo que, bueno, que Occidente se ha quedado sin repuestos, ¿no? Es decir, que hay que invertir, que Occidente tiene que invertir recursos en las empresas de armamento para que empiecen a producir más rápido para empezar a reponer las reservas de armamento, porque Occidente se ha quedado sin reservas de armamento ya. Entonces, vemos claro que el ritmo actual, desde el punto de vista también bélico, le está beneficiando a Rusia. Es decir, el tiempo también va a favor de Rusia, incluso desde el punto de vista militar y desde el punto de vista del propio conflicto en Ucrania. Por lo tanto, vemos que Rusia no tiene ninguna prisa por conseguir nuevos territorios. Ucrania se está desgastando de forma tremendamente rápida desde el punto de vista lamentablemente humano, desde el punto de vista militar, pero se está desgastando también la propia OTAN y el propio Occidente. Bueno, yo creo que ese punto de vista es el más parecido al que tengo yo, que he escuchado en este canal. No quiere decir con esto que sea el correcto, ¿no? De mi punto de vista sí, pero que yo creo que también ese punto de vista es el indicado, ¿no? Que la guerra de Ucrania sí tiene un papel militar importante, unos avanzan, otros pierden, una guerra de desgaste que Rusia está sabiendo, bajo mi punto de vista, administrar mejor los recursos, pero después todo esto yo creo que ha sido una trampa geopolítica orquestada por Rusia hacia Occidente. Es como el catalizador, el acelerador que ha hecho que el mundo empiece a cambiar de una forma que a lo mejor hace 5 años no ni imaginábamos. Yo creo que ahí responde todo eso también a esas primeras semanas de Kiev, ¿no? Una operación que a todas luces militarmente era imposible, inviable. Yo creo que, y ahora contigo pues lo debato y me siento a gusto porque, bueno, unas veces piensas esto solo y después cuando escuchas otro análisis en otros canales, en otros especialistas y no ves ese respaldo en las opiniones que tiene uno y se siente un poco como tonto, ¿no? Pero después cuando ves a personas como tú que también tienen ese punto de vista y que es lo que está resultando, pues uno se siente también complacido, ¿no? Sí, vamos a ver, nosotros, bueno, hemos ido asentando esa opinión a lo largo de los meses. Teníamos una cierta confusión en el momento en que empieza el conflicto porque no nos cuadraba, ¿no? No nos cuadraba, decíamos, no sabemos exactamente cuáles son los objetivos de Rusia. Una cosa es lo que dice, pero ¿cuáles son realmente los objetivos de Rusia? Porque algo que no entendíamos muy bien es por qué la estrategia de imagen de Rusia, ¿no? Es decir, ese hacer constantemente referencia a Ucrania y apenas hacer referencia a al enfrentamiento con la OTAN, a esa amenaza de la OTAN,
que antes sí hacían referencia, antes del estallido, ¿no? Es decir, que había una cuestión geopolítica detrás, que Rusia se sentía amenazada, que no tenían más remedio que... Y esa dialéctica la abandonan, esa argumentación, y empiezan a hacer referencia solo a Ucrania, al Donbass, tal. Y no entendíamos muy bien porque era perder una dialéctica de fondo que desde el punto de vista de la imagen de Rusia parecía tremendamente importante. Y luego nos hemos ido dando cuenta de que era algo probablemente premeditado. Es decir, de que no se identificara el conflicto desde una perspectiva tan geopolítica, sino que realmente pensaran que Rusia estaba centrada en el Donbass y centrada estrictamente en su conflicto con Ucrania, ¿no? Pero esto se nos ha confirmado precisamente por lo que hemos comentado al principio, cuando hemos ido confirmando lo que estaba pasando en el mundo, ¿no? Con los distintos movimientos económicos y sobre todo este tema del BRICS Plus y ha sido algo definitivo, ¿no? Es decir, estamos ante algo que es muchísimo más importante desde un punto de vista estratégico que todo lo que está pasando en Ucrania y es inevitable interpretar lo que está pasando en Ucrania desde el punto de vista de lo que está pasando en el conjunto del mundo, claro. Bueno, pues dicho queda, esa profundidad de análisis, yo creo que cuando lo decía al principio no esperaba yo que fuera tan profunda, ¿no? Pero me alegra, es que son, cuando uno ve otras entrevistas, ve otros canales, ve otras cosas y después se extraña a lo mejor que este canal tenga tanto éxito, bueno, es que a lo mejor no es la miniatura que ponga o el título que le ponga, sino que después tú te metes en el vídeo y son análisis que casan con la realidad y que después no encuentras en otros sitios, que en otro... No quiero faltar a nadie, ni mucho menos, pero sí que es verdad que noto una ausencia de espíritu crítico en otros análisis que a lo mejor von der Leyen dice cualquier tontería, cualquier tropelía y te tira 2 horas faltando von der Leyen. Pero mire, si esa es una mujer que cumple una función, tampoco da para más el debate, ¿no? Y aquí sí, aquí profundizamos, vamos a por qué hice esto, después pasa lo otro. Y yo quiero que se entienda también que esa profundidad de análisis, pues bueno, la agradezco en tu parte porque yo esperaba un análisis bueno, pero me estoy quedando muy complacido en que estamos yendo hasta el fondo. Yo creo que ya más al fondo de análisis no se puede llegar. Así que también agradezco a todas las personas que nos están viendo, que gracias por apoyarnos y que seguiremos en la batalla. Y me gustaría también que nos comentara en ese reordenamiento que está teniendo el mundo, ¿en qué posición ves a Europa, ¿no? Porque mucho se ha dicho es que Europa son vasallos, es que los líderes europeos están colocados ahí por las grandes corporaciones también, por eso influencia a conciencia, ¿no? Para que de alguna forma controlen Europa. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué piensas de todo eso, del papel de Europa, de sus líderes? Te Sí. escucho. Bueno, vamos a ver, de esto se ha hablado desde hace mucho tiempo, ¿no? De la influencia norteamericana sobre Europa, con distintos niveles según los países, ¿no? Pero se ha hablado mucho, por ejemplo, de la influencia sobre las instituciones de la Unión Europea y sobre algunos países, en concreto sobre Alemania, se ha dicho, ¿no? Eh, en buena parte por razones históricas, es decir, Alemania institucionalmente, su propia constitución fue elaborada por los aliados, por las potencias ocupantes, ¿no? De tal forma que hay una dependencia histórica, digamos, de las instituciones alemanas con respecto a Estados Unidos bastante claramente, ¿no? Curiosamente, mi sensación es que en Alemania, a la vez que son quizás los que institucionalmente tienen una dependencia más directa de Estados Unidos, también son los más conscientes de ello, ¿no? De que esa dependencia existe. Entonces hay unas contradicciones internas en la sociedad alemana muy curiosas y que ahora de alguna forma están estallando. Luego hablamos de esto si quieres, ¿no? Pero lo que ha sido realmente sorprendente es lo que ha sucedido en el último año, ¿no? Porque claro, estamos viendo cómo se han ido adoptando una serie de decisiones realmente llamativas, ¿no? Es decir, decisiones en principio teóricamente siempre con el objetivo de hacer daño a Rusia como consecuencia o como represalia por las operaciones o por la invasión de Ucrania. Y sin embargo, eran medidas que apenas le hacían daño a Rusia, le hacían un daño muy importante a Europa y beneficiaban a Estados Unidos, sorprendentemente, ¿no? Dicen, bueno, pasa una vez, dos veces,
se han equivocado. Pensamos, todo el mundo comete errores, pero vemos cómo esas decisiones no se rectifican y al contrario, un mes después se vuelve a tomar otra decisión en la que sucede exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, son una serie de decisiones que nos han dejado perplejos, pero que sobre todo han dejado perplejos a algunos países, como por ejemplo a los alemanes, ¿no? A las empresas alemanas o a la sociedad alemana, ¿no? Con una serie de medidas que en la práctica estaban llevando a romper esa relación histórica y estructural entre la economía alemana y la energía barata rusa, algo que era algo absolutamente imprescindible para la economía alemana, ¿no? Que se dice que un 30 o un 40% de la industria alemana es industria intensiva en energía y que ha podido vivir gracias a esa energía barata y que a partir de ahora se va a tener que enfrentar desde un punto de vista competitivo a la industria norteamericana que es productora de energía y a la industria de China que va a tener ahora la energía barata rusa que nosotros perdemos, ¿no? Pero no solo eso, algo que era absolutamente destructivo ya para el futuro de la industria alemana, a eso se le añade el que unos meses después empiezan a recibirse presiones desde Estados Unidos para que Europa y Alemania en concreto empiece a romper las relaciones con China. Dicen, claro, en Alemania comentan, pero vamos a ver, es que ya no es el 40%, es que entonces es el 80% de nuestra industria la que se va a quedar sin sus bases estructurales, ¿no? Y sin embargo empiezan efectivamente a tomar medidas contra China de un mes de un tipo, otro mes de otro, ¿no? Y diciendo, ¿qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Algo, para no hablar, por supuesto, de lo que sucedió con Nord Stream, que todo el mundo sospecha de forma muy clara quiénes han sido los responsables, ante un silencio increíble de la clase política alemana en concreto, ¿no? Bueno, claro, en todo ese contexto, claro, ya estamos en una situación tremenda, ¿no? Tremenda a la que desde un punto de vista estratégico se están buscando explicaciones, vamos a decir, extrañas, ¿no? De contextos que eran impensables hace un año, ¿no? Antes hemos hablado de ese telón de acero que se está abriendo entre Occidente y el resto del mundo, ¿no? Pero claro, es un telón de acero que en la medida en que se consolide desde un punto de vista económico, nos lleva a un Occidente insostenible, porque estamos hablando en territorios muy industriales, Estados Unidos, Europa Occidental, Japón, todos ellos con una sobreproducción industrial. ¿A quién le vamos a vender nuestros productos? Dice, claro, eso solo es sostenible con un proceso de desindustrialización. ¿Cómo se justifica esto? Bueno, pues porque por razones geopolíticas, por razones medioambientales, tenemos que empezar a introducir medidas que nos vayan llevando y vemos cómo se han acelerado justo este año estos procesos que apuntan hacia una desindustrialización de Europa, fundamentalmente de Alemania, ya digo, por razones geopolíticas, hay que cortar con Rusia, hay que cortar con Alemania, por razones de catástrofes ambientales, pero todas esas políticas que apuntan hacia una desindustrialización de Europa se han acelerado. Claro, interpretar las motivaciones en las decisiones políticas siempre es lo más complejo, porque es lo más difícil de probar. Pero vemos ahí cómo hay un debate tremendamente tenso alrededor de ese tema, sobre todo en Alemania, porque lo están viendo en la práctica cómo su industria está amenazada, pero ya a muy corto plazo, y cómo las grandes empresas están suspendiendo o deteniendo operaciones de inversión en Europa y sustituyéndolas por inversiones en Estados Unidos o incluso en China. Entonces, es un proceso que ya está en marcha y que desde luego no apunta a nada bueno, ¿no? Independientemente de que, ya lo he dicho antes, es un contexto de una tensión tal que no sabemos realmente lo que piensa cada uno de los líderes políticos. O nosotros más de una vez pensamos que estarán pensando en el gobierno alemán, ¿no? Ante ese tipo de decisiones que ellos mismos están tomando contra su propio país, ¿no? Entonces, es algo impresionante, ¿no? Eh, y tampoco sabemos las distintas fuerzas políticas realmente qué tipo de debates se están desarrollando sobre todos estos temas, ¿no? Las presiones internacionales son tremendas y podemos encontrarnos probablemente con sorpresas, si no este año, quizás el año que viene, sobre lo que deciden en uno u otro gobierno, ¿no? Bueno, pues me suscribo a esas palabras y me gustaría también profundizar en varias cuestiones que me parecen muy interesantes, ¿no? Y hombre, yo también ahí diría bueno, que los líderes pues muchas veces tienen presiones que van más allá de lo que ellos quisieran, ¿no? Yo creo que a Olaf Scholz
personalmente no le habrá gustado el tema del Nord Stream y no haber podido alzar la voz, creo yo, como cualquier alemán, ¿no? Otra cosa es que haya podido o no, porque, en fin, pero me gustaría que tú nos comentaras si ves que ya Europa no tiene vuelta atrás y ya el sometimiento a Estados Unidos es definitorio, o crees que de alguna forma u otra puede conseguirse alinearse un poco más con China, con Rusia, en ese nuevo contexto mundial, ¿no? Porque yo leía un artículo hoy que decía eso, ¿no? Que Europa tiene que decidir, ¿no? Si seguir la batuta de Estados Unidos o, de alguna forma, poder acercarse más hacia Rusia y China. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú crees que ya es una partida resuelta a favor de Estados Unidos o hay dudas? Bueno, yo creo que hay dudas porque, claro, estamos en un contexto tan cambiante a nivel geopolítico que puede pasar de todo, ¿no? Ahí hay un factor que hay que tener en cuenta, que es que además de esa estrategia anticorporativa de los países emergentes, tenemos un Occidente que tiene una amenaza interna, sobre todo en Estados Unidos, por parte de ese sector, no sé muy bien cómo llamarle, trumpista, vamos a decir, o algunos hablan de nacionalismo conservador, pero que parece que tiene una gran fuerza, sobre todo en Estados Unidos, un gran apoyo por sectores de los servicios de inteligencia, sectores del ejército, sectores de la industria nacional, por ejemplo, ¿no? Así como cuando hablamos de las grandes corporaciones occidentales, hablamos de las corporaciones, sobre todo, que tienen un gran peso a nivel global, corporaciones financieras, mientras que hay en el sector industrial y en la industria nacional unos grupos de empresas que parece que están apoyando a esos movimientos trumpistas, vamos a decir, por sintetizarlo de alguna forma. Entonces, hay una especie de acercamiento de algunos de estos sectores, por ejemplo, del ejército de Estados Unidos. Sabemos que hay conversaciones y contactos desde hace mucho tiempo con sectores del ejército de China y de Rusia, por ejemplo, ¿no? Hay conversaciones. Alguna vez se ha hablado de que Trump, Putin y Xi Jinping, igual desde un punto de vista personal, no se llevaban mal del todo, ¿no? Quizás por encontrarse frente a un enemigo común, ¿no? No son alineamientos muy claros, pero hay evidentemente, si se ha dicho más de una vez, que algo retomando lo que decíamos antes, ¿no? Que probablemente esta decisión estratégica que a finales del siglo XX toman las élites occidentales de no ir directamente contra China y Rusia, sino atacar primero a los países musulmanes, que quizás fue el gran error estratégico, porque le dio tiempo a China y Rusia para consolidar su política militar y económicamente. Y luego, cuando en el año 2015 esa estrategia se rompe, hay una decisión clara en Occidente, en esa élite occidental, de cambiar de estrategia e ir directamente contra China y Rusia, y no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque llega Trump al poder. Entonces, Trump, con esa estrategia de First America, pilla a Occidente con el pie cambiado. De alguna forma, esas élites corporativas occidentales perdieron 4 años con el trumpismo para volver a retomar otra vez esas estrategias de ataque directo contra Rusia y China, ¿no? Entonces, vemos que hay una pugna, sobre todo en Estados Unidos, que puede cambiar muchas cosas dependiendo de lo que pase y cómo evolucione. Eso es un elemento muy importante a tener en cuenta en el propio Estados Unidos y evidentemente si sucede algo con esa dialéctica en Estados Unidos, eso incidiría también sin duda en la relación con Europa. Desde el punto de vista de la clase política europea, pues no parece fácil esperar mucho, ¿eh? Salvo que o haya un cambio en Estados Unidos o ese frente emergente de los BRICS Plus, por llamarle de alguna forma, se consolide de tal forma que permita a países concretos de Europa Occidental dar el paso, ¿eh? Es decir, que ellos ahora tienen, en el contexto en el que viven, están convencidos de que el poder hegemónico, el poder frente al cual tienen que moverse y del que no pueden despegarse, es el de Estados Unidos, ¿no? Deberían ver mucho más cerca ese, vamos a decir, ese fantasma del BRICS Plus
para que se vieran con fuerza suficiente para dar el paso. Curiosamente, parece que ha habido unas declaraciones hace 2 días del ministro de Asuntos Exteriores de Sudáfrica diciendo que hay 2 países europeos que han solicitado, que no puede decir cuáles, pero que han solicitado la adhesión al BRICS Plus, ¿no? Bueno, no sé, hay que tomarlo en serio, porque claro, Sudáfrica es un país que al estar dentro de los BRICS tiene unos compromisos institucionales. El ministro de Asuntos Exteriores de Sudáfrica no se puede permitir cualquier cosa. Es posible que sean países, digamos, no centrales. No ha dicho países de la Unión Europea, ha dicho países europeos. Podría estar hablando de Turquía, de Serbia, no lo sé, de Hungría, eso ya sería una ruptura muy fuerte. Pero no hay que descartar que la consolidación, y eso está avanzando a un ritmo impresionante, ¿no? La consolidación de ese bloque emergente cree un contexto en el que países concretos de Europa Occidental se atrevan a dar el paso. Hemos visto movimientos en sentido contrario también, ¿eh? Hay países como Portugal o Italia que habían firmado acuerdos estratégicos con China para incorporarse al proyecto de nueva ruta de la seda, que supongo que conoces, ¿no? Este proyecto de comunicaciones estratégicas entre Asia y Europa. Bueno, no nos vamos a detener ahí, ¿no? Pero hace unos días se habló de que había rumores de que Italia iba a dar marcha atrás, que tenían las presiones que estaba recibiendo eran tan grandes que iba a tener que comunicar a China que rompía esos acuerdos, ¿no? Vamos a ver cómo se mueve este tema, pero que las presiones van a ser extraordinarias para cualquier país que quiera hacer nada, pues eso está claro. Ahora, también es cierto que, por ejemplo, pues la posición de un país como Hungría dentro de la Unión Europea pues está siendo cada vez más incómoda, ¿eh? Dependiendo de esas tensiones internas dentro de la Unión Europea hasta donde lleguen, pues a lo mejor si recibe un apoyo suficiente por parte de China y de Rusia, pues a lo mejor un país como Hungría, sin hablar de países de fuera de la Unión Europea, como por ejemplo Serbia, etcétera, pues puedan dar ese paso de apoyarse en China y Rusia frente a las amenazas que pueda tener por parte de Estados Unidos. No hay que descartar nada. Bueno, pues veremos a ver cómo se van alineando esos países, ¿no? Va a ser muy interesante. Yo creo que ahí vemos algunas piezas que se mueven para un lado, otras que parece que se mueven para el otro, pero no terminan. Muy, muy interesante geopolíticamente hablando, lógicamente, ¿no? Y me gustaría seguir también, me gustaría preguntarte la opinión que tienes sobre el tema de Taiwán, China. Porque claro, aquí también se está hablando mucho de Ucrania, pero el otro foco está puesto ahí en Taiwán y puede ser incluso más peligroso, ¿no? ¿Tú cómo ves la situación sobre Taiwán, China, Estados Unidos, ahí siempre dando vueltas con los barcos? Yo no sé si a Estados Unidos le gustaría ver barcos chinos merodeando por el Golfo de México, aunque sea por aguas internacionales. No sé si eso sería muy elocuente, si le haría mucha gracia, pero bueno, ellos lo hacen en China. Y me gustaría saber tu opinión sobre esta situación, ¿no, Adrián? Bueno, vamos a ver, es una situación, primero, que también hay que ubicarla en el contexto general y pensar que no es casualidad. Es decir, que ese conflicto se esté moviendo justo después de que estalla el conflicto en Ucrania, lo mismo que el conflicto de Kosovo, ¿no? Entonces, hay una sensación de que ante una opinión, ante una interpretación por parte de Occidente, por parte de la OTAN, sobre la debilidad estratégica de Rusia, que dijeran, bueno, nos interesa abrir más frentes. ¿Mm? Nos interesa abrir más frentes en una situación en la que despistamos a China, presionamos a China también para evitar que se posicione claramente con respecto a Rusia, con respecto al conflicto Rusia-Ucrania, presionamos en Kosovo para quizás abrir otro frente y como de alguna forma también estaban haciendo, por ejemplo, en Georgia, etcétera, ¿no? Eh, pero es muy posible que también en esto se haya equivocado. ¿Por qué? Pues porque la apuesta conjunta de China y Rusia era muy firme, ¿eh? No era una apuesta formalizada a través de alianzas formales, etcétera, pero era una apuesta políticamente muy firme, la apuesta de la China de Xi Jinping y de la Rusia de Putin, ¿no? Con lo cual, intentando abrir otro frente, bueno, una de dos, o claro, se trataría ya de apostar por una guerra mundial,
en la que vamos a por todos y contra todos, ¿no? O a lo mejor resulta que puedo amenazar, pero solo amenazar, ¿no? Pero está claro un poco que el contexto ha sido este y que es muy posible que Occidente se haya pillado los dedos también en una situación en la que la evolución interna de Taiwán, digamos, es favorable a China continental, ¿no? Está evolucionando políticamente hacia una posición más favorable desde el punto de vista de llegar a entendimientos, llegar a acuerdos en ese contexto de reconocimiento de una unión histórica, de que históricamente son un único país, etcétera, ¿no? Pero claramente estamos ante una situación en la que esos sectores más agresivos de Occidente estaban apostando por Taiwán como una forma de hacer disparar el conflicto a nivel mundial. No es casualidad que sean precisamente, desde un punto de vista ya personal, personas muy relacionadas con esos sectores más agresivos las que han protagonizado visitas a Taiwán con la idea de agravar esa situación, ¿no? Pero yo creo que probablemente hay que situarlo dentro de ese contexto de dos fuerzas distintas dentro de Occidente. Una de ellas está intentando hacer imposible cualquier acuerdo con Rusia o China dentro de esa dinámica que hemos comentado antes, de que ellos piensan de que estabilizar la situación es tremendamente peligroso para ellos, porque creen que también su futuro depende de ello, de que no van a perder solo la hegemonía mundial, sino que van a perder también Europa y van a perder también Estados Unidos. Y te preguntaría también, Adrián, aunque ya esto es más lo que uno sea capaz de imaginar, ¿no? Pero ¿tú cuál crees que de esas dos fuerzas tendrá la preeminencia en años venideros y si finalmente explotará un conflicto en Taiwán, ¿no? Yo sé que esto es un poco complicado, ¿no? Pero esto es más personal, tuyo, ¿no? De opinión. Pero ¿qué piensas? ¿Qué piensas? Sí, tenemos que hacer una apuesta de probabilidades, ¿no? Los dos escenarios son posibles, ¿no? El escenario, digamos, de un estallido en Taiwán o, si se quiere, de una guerra mundial, ¿no? O un escenario de evolución progresiva y de conflictos contenidos, ¿no? Eh, Hombre, nos gustaría apostar por este segundo, ¿no? Pero, pero es una apuesta en la que podríamos hablar de un 60-40, ¿no? Yo diría que podemos decir que hay un 40% de posibilidades de que efectivamente vayamos a un conflicto mundial por la fuerza que tiene ese sector, vamos a llamarle ese sector radical, ¿no? El sector radical que ha venido provocando situaciones de todo tipo enfocadas en esta dirección, ¿no? Llevan 20-25 años de una estrategia de sometimiento a toda costa de Rusia y de China. Van a renunciar de pronto a esa estrategia, me cuesta creerlo, ¿eh? Para ellos es una cuestión de supervivencia, lo perciben así, ¿no? Incluso ha habido análisis psicológicos, ¿no? Sobre cómo perciben las élites los riesgos de pérdida de poder, ¿no? Desde esta perspectiva, ¿no? Es decir, porque muchas veces ante ese tipo de situaciones se ha dicho, hombre, en una guerra mundial todos pierden, todo el mundo pierde, ¿no? Por lo tanto, nunca hay una élite que va a apostar por una situación de ese tipo, con una guerra nuclear. No es eso lo que nos dice la psicología. La psicología nos dice que para este tipo de élites que son dueñas del mundo, que lo han tenido, lo tienen todo desde el punto de vista de riqueza, de poder, simplemente ya no el que puedan ir a la cárcel, puedan ser condenados a muerte, simplemente el que su situación pueda ser la de una persona normal es algo psicológicamente insufrible. Es decir, prefieren aceptar el riesgo de perder la vida en un conflicto mundial sin ninguna duda, ¿no? Esto es lo que los psicólogos nos dicen con mucha claridad, ¿no? Es decir, ese escenario de convertirse en una persona normal, simplemente eso, es algo insufrible para ellos. No digamos nada, el riesgo de que ante una posible pérdida de poder, pues se les exijan responsabilidades por las barbaridades que han hecho, ¿no? Claro, y eso es algo perfectamente esperable también, claro, por parte de ellos. Bueno,
estamos tocando lo más profundo que podemos llegar en el análisis. Y bueno, agradezco a todas las personas que nos están viendo. Yo creo que está siendo deleite de todos los espectadores. Ahora daremos también un turno a las preguntas, porque siempre me dicen que tengo que dar más tiempo a las preguntas. Ahora daremos un punto, pero me gustaría hacerte una última consideración, ¿no? Y es que el tema de la OTAN en España, porque mucho se ha hablado de la OTAN, de si entramos de aquella manera, de si nos prometieron una cosa y aunque entráramos después se ha cumplido otra. Me gustaría saber tu opinión sobre la OTAN y sobre todo, aunque queramos salirnos, si verdaderamente salirse de la OTAN es una opción real, ¿no? Hoy en día para España, ¿no? Quiero saber tu opinión, Adrián. Sí. Te escuchamos. Bueno, vamos a ver, sobre esto último, yo creo que es una opción que está siendo más real de mes en mes. Es decir, era algo imposible cuando estábamos en un mundo como el de hace 15 años, 10, 15 años, hegemonizado claramente por la propia OTAN, ¿no? En el momento en que hay poderes alternativos, esto es lo que hace posible la propia diversidad. Incluso políticamente, digamos, lo que era y tradicionalmente izquierda, derecha, centro, se mantienen las palabras, pero a partir de los años 90 en la práctica desaparecen dentro de un contexto, se convierten en meros matices, ¿no? Porque ya las alternativas políticas reales se hacen prácticamente imposibles dentro de Occidente, ¿no? Entonces, el que geopolíticamente se abran dos espacios, con un espacio alternativo, anticorporativo, con una influencia creciente, ya hace cada vez más real esa posibilidad de plantearse escenarios alternativos desde un punto de vista ideológico, de toma de decisiones estratégicas o en concreto de una posible salida de la OTAN, ¿no? Sabiendo que es una decisión en sí mismo tremendamente conflictiva. Pero por si te sirve de referencia, nosotros en las últimas casi semanas, porque es un tema muy reciente, ¿no? Estamos con distintos interlocutores, estamos planteando que igual no sería malo desde un punto de vista de gestionar socialmente este tema, independientemente del debate sobre sí o no la OTAN, plantear un debate más en positivo sobre por qué no nos incorporamos al BRICS Plus. Es decir, no ya sí o no a la OTAN, no, sino por qué no apostamos por algo más en positivo, ¿no? Por una apuesta por un bloque plural con unas características claras antihegemónicas y anticorporativas, pero ¿por qué no pensamos en que la gente o distintos grupos políticos vayan apostando progresivamente por una apuesta de futuro, por un bloque de futuro en el que podamos ir tendiendo lazos hacia ese bloque que está teniendo cada vez más peso, ¿no? Quizás puede ser un reclamo mucho más movilizador que el de tradicional, digamos, del no a la OTAN, ¿no? Bueno, y tan movilizador que a mí me ha pillado totalmente descolocado. No, no tenía ni pensamiento que España pudiera siquiera planteárselo, ¿eh? No ya, digamos, materializarlo, no, pero bueno, veremos a ver, ¿no? Veremos a ver, como siempre digo, lo que acontece. Y me gustaría también, Adrián, que nos comentara ¿cómo era? Newsletter, ¿no? Que tienes a través de correo electrónico para que todas aquellas personas que también se quieran suscribir o cómo se recibe esa información. Coméntanos, coméntalo porque me parece muy interesante y sobre todo que la información que dais, ya estamos viendo que es de primera, que no son chabacanería, como podríamos decir, propaganda ni nada, sino cosita buena, como decimos aquí en Andalucía. ¿Qué nos puedes Bueno, decir? sí, es un boletín casi diario en el que hacemos una combinación. Empezamos con información nuestra, de nuestros vídeos, nuestros documentos, y luego la completamos con informaciones de otros agentes que pensamos que son de interés para los lectores, ¿no? El acceso más directo suele ser a través de Telegram, buscando por Ekai Journal, le llamamos a nuestro boletín, Ekai Journal, ¿no? El acceso a través de Telegram es quizás el más directo, pero también lo distribuimos por WhatsApp, por redes sociales y por correo electrónico, ¿no? Entonces, poniéndonos en contacto con nosotros a través de por correo electrónico, si quieres, en la descripción de tu vídeo ponemos la dirección, eh, pues os lo podemos enviar a cualquiera de vosotros como queráis, por correo electrónico, por WhatsApp, por Telegram o lo podéis acceder a través de alguna de las redes sociales. ¿Mm?
Dicho queda, ahora lo pondremos cuando termine el directo, lo pondré en la descripción el correo, ¿vale? Y yo qué sé, yo aconsejo a todo el mundo que se suscriba porque antes de leer algunos medios de comunicación, pues lógicamente, bueno, sabéis cuáles son mis preferencias, ¿no? Y bueno, vamos a dejar también, Adrián, un tiempo a las preguntas porque después si no me regañas de que no los cuento con ellos. Así que invito a todo el mundo que nos esté viendo a que... bueno, aquí hay una pregunta que yo creo que es de ámbito local, de ámbito de España, pero me gustaría planteártela también, ¿no? ¿Por qué Sánchez ha adelantado las elecciones? Y aquí vamos con el contexto un poquito más geopolítico. Parece que Stoltenberg se va de la OTAN y puede que la intención de Sánchez sea esa, ¿no? Escalar a la OTAN, si se puede llamar escalar, ¿no? Pero ¿cómo ves ese adelanto electoral y si Sánchez tiene probabilidades de acabar en la OTAN? Y también, ya por ahondar un poco más, ¿cómo afectaría a la OTAN el que Sánchez la dirija? Entre comillas, dirigir. Sí, bueno, vamos a ver, teniendo en cuenta el perfil de Sánchez, pues bueno, yo creo que encaja de forma importante, de forma sustancial con el perfil que podría necesitar una Secretaría General de la OTAN. El que sea una persona u otra el que lo ocupe, no creo que realmente sea tan relevante ni que vaya a ser significativo cara a que la OTAN evolucione en una u otra dirección. La OTAN va a estar condicionada por dos factores: quién gobierna en Estados Unidos y qué opinión tienen esas élites corporativas que controlan de una forma u otra los gobiernos de Estados Unidos y de Europa, ¿no? Y esos dos factores son los que van a decidir las políticas de la OTAN con uno u otro secretario general. Bueno, yo creo que no sé si sobre las elecciones en España se puede decir mucho más que sea de interés, porque efectivamente ha sido tan sorpresivo, las especulaciones están siendo muchísimas sobre cuáles son realmente las razones, si hay una expectativa real por parte de Pedro Sánchez de ganar las elecciones o al contrario ya lo está dando por perdido por distintas, pero le interesa convocarlas por distintas razones. Pero bueno, desde un punto de vista geopolítico, ¿qué podemos decir? Pues que los países occidentales en general están en este momento muy atados. Yo creo que sí sería un momento clave en el que los ciudadanos deberíamos aprovechar, y lo digo porque nosotros hoy mismo hemos lanzado en nuestro boletín ese mensaje, es decir, cara a las elecciones, ¿cuál es el tema realmente importante para los ciudadanos? El más importante para los ciudadanos españoles. No sé si tú me puedes responder, pero si no te lo digo yo. El BRICS Plus, sin ninguna duda. Es decir, el futuro de nuestros ciudadanos, no ya el futuro de los ciudadanos de los países emergentes, de los países en desarrollo, todo eso va a incidir de una forma tan decisiva en el conjunto del mundo que el futuro de nuestros ciudadanos va a estar clarísimamente definido en función, en este momento, en función del BRICS Plus. Entonces, deberíamos, por lo menos, ya interpelar a los políticos, interpelar a los grupos políticos, a los responsables políticos, ¿qué pensáis de esto? Deciros y pedirles, decir, posicionaros a favor, porque esto es bueno para los ciudadanos del mundo, porque esto va a romper, digamos, las hegemonías oligárquicas que están explotando a los países en desarrollo, porque los países en desarrollo lo tienen muy claro, porque África está apostando por ello, porque Latinoamérica está apostando por ello, porque el desarrollo económico es una apuesta la apuesta de estos países es una apuesta por el desarrollo económico, es una apuesta por el futuro, ¿no? Frente a sistemas como los nuestros que solo nos están llevando a un callejón sin salida, demográfico, social y económico, ¿no? Vamos a apostar por el futuro, vamos a apostar por los BRICS Plus, vamos a decírselo, vamos a aprovechar la campaña para interpelar a los candidatos en esta dirección, ¿no? Bueno, esperemos que haya éxito, ¿no? Bueno, Los políticos españoles, mira que yo me he planteado hacer también un directo sobre un debate o cubriendo la noche electoral, ¿no? Pero es que se me quitan las ganas sabiendo que va a ser tiempo desperdiciado porque no va a discutir nada, va a dar lo mismo, ¿no? Incluso hay muchos dicen que Vox, yo no creo que haya aquí ningún partido político que realmente cambie nada, aunque pueda ser bueno, nacional. pero ese no cambiar nada ha estado también muy relacionado, lo que hemos comentado antes, con ese contexto geopolítico en el que hemos vivido hasta ahora, ¿no? En la medida en que el contexto geopolítico se hace más plural, esto puede llevar a que las cosas vayan cambiando muy rápidamente igual, ¿no? Pues dicho queda,
me... Bueno, aquí hay una pregunta que es muy interesante que dice, Max, si hay alguien que haya hecho preguntas más arriba, pues me la puede repetir porque, en fin, el chat, el chat va muy rápido. Y es sobre el tema de las sanciones, ¿no? Se ha hablado mucho sobre las sanciones que tuvo Rusia, la confiscación de sus reservas. En... No sé si tú nos podrías comentar algo sobre esas sanciones que tuvo Rusia, también cómo está afectando esas sanciones al BRICS Plus. Yo sé que es un tema muy amplio, ¿no? Pero quizás para un esbozo general, para hacernos una idea, yo sé que Sí. tú eres capaz, Adrián. Bueno, vamos a ver, efectivamente, desde el punto de vista del BRICS Plus, el impacto ha sido clarísimamente positivo, en el sentido de que, claro, ha fortalecido extraordinariamente las relaciones entre los agentes clave del BRICS Plus, entre Rusia, China y la India, por dejarlo en algún punto. Es decir, India y China van a tener una provisión masiva de energía barata a partir de ahora. Esto va a ser algo extraordinario para las economías de estos países. Rusia dispone de un cliente alternativo para su producción de energía. O sea, desde el punto de vista del BRICS Plus, positivo, sin ninguna duda. Esas sanciones en concreto contra Rusia, ¿no? Desde el punto de vista de Rusia, está claro que un impacto y un daño está sufriendo y va a sufrir. Lo que ocurre es que seguramente Rusia se ha ido preparando, se estaba preparando frente a una situación similar desde hace mucho tiempo. Ten en cuenta que Rusia empezó a sufrir sanciones ya a partir del año 2015. A partir de la incorporación de Crimea a Rusia, ¿no? Hasta el año 2015, después del desastre de los años 90, Rusia estaba creciendo a un ritmo bastante acelerado, con cerca del 4% anual. A partir de esas sanciones, no consiguieron, digamos, hundir la economía rusa, pero el crecimiento ya fue menor, ¿no? De un 1% anual, pero Rusia se ha ido preparando durante todos estos años para un escenario, seguramente no lo tendrían preparado en detalle, pero sí hacia una economía cada vez más autárquica, sabiendo que un enfrentamiento con Occidente probablemente iba a venir, ¿no? Y esto se ha notado de forma muy clara con unas reacciones rapidísimas frente a las medidas que venía tomando Occidente. A Rusia le ha ayudado mucho unos factores muy importantes de la economía rusa, como son la falta de endeudamiento, por ejemplo, ¿no? Que esto le permite disponer de recursos añadidos para mantener su economía viva con mucha mayor facilidad, recursos que Occidente no tiene. Le ha permitido controlar la inflación con políticas monetarias con tipos de interés muy altos, cosa que Occidente no puede hacer. Nosotros hemos empezado a subir los tipos de interés un 1, un 2% y estábamos todos asustados de que se nos va a hundir la economía con esos tipos de interés, mientras que en economías no endeudadas como la rusa, pues suben los tipos hasta el 21% y luego los bajan a medida que contienen la inflación. Eso nosotros lo hicimos en los años 70, pero ahora es imposible porque somos economías sobreendeudadas, ¿no? Pero estos factores han sido muy importantes para que Rusia pueda hacer frente a este tipo de retos. El impacto más claro o más peligroso para Rusia puede ser en determinados productos de tecnología avanzada que le estaba proporcionando hasta ahora Occidente y en qué medida Rusia o Rusia con China, con India, etcétera, van a ser capaces de sustituirlos en el medio plazo. Yo creo que es una cuestión más de medio plazo que de corto plazo, ¿no? Entonces, ahí podemos tener alguna duda de que Rusia pueda tener algún problema, pero no hay que olvidar que Rusia es un país de primer nivel en el ámbito científico y tecnológico. Es decir, y esto muchas veces se olvida, ya esto es una herencia de la Unión Soviética, es decir, la Unión Soviética era líder mundial en muchos ámbitos a nivel científico y tecnológico, aunque no lo fuese a nivel empresarial, ¿no? Es decir, aunque no trasladase esa capacidad científica y tecnológica a la producción de bienes de consumo, ¿no? Sí a determinados sectores, pero no a la producción de bienes de consumo. Entonces, esa capacidad científica y tecnológica, Rusia en buena parte la ha heredado. Entonces, tiene esa capacidad base de conocimientos para al medio plazo
entrar en la carrera tecnológica y en distintos productos de los que le estaba proporcionando Occidente. Entonces, tienen la base necesaria para hacer esas apuestas, pero tienen que conseguirlo, ¿no? Entonces, yo no puedo asegurar que no vayan a tener problemas de suministros de productos tecnológicos concretos de ese tipo, de los que Occidente les estaba suministrando hasta ahora, pero ese es el reto fundamental, porque ya hemos visto que los otros retos los ha ido superando de forma bastante clara. Al que se le estaba dando más importancia, que era el corte en las compras de energía, vemos cómo hay dos factores clave. Uno es que Occidente se ha dado cuenta inmediatamente de que ellos eran los primeros perdedores y el propio Occidente ha empezado a hacer trampas para comprar petróleo ruso de forma indirecta, ¿no? Petróleo ruso y gas ruso de forma indirecta, algo absolutamente ridículo, pero que Occidente se ha visto obligado a hacerlo y que esto añadido con los contratos y los compromisos estratégicos fundamentalmente con China y con la India, pues le han permitido a Rusia capear perfectamente ese temporal o con un impacto bastante contenido de tal forma que pues prácticamente ha tenido una reducción del PIB muy moderada, creo que al final ha sido el 2% frente a las expectativas iniciales de Occidente de que va y se iba a acabar reduciendo en un 20%, un 30%, ¿no? Y el Fondo Monetario Internacional ya está previendo crecimiento positivo de Rusia para este año frente a bastantes dudas al respecto de lo que va a pasar en Occidente y en Europa fundamentalmente, ¿no? Bueno, pues muy concienzudo ese análisis. Y bueno, también estoy viendo, gracias a la donación a Luis, eh, todo el apoyo se agradece. Y sabes lo que estaba pensando también, Adrián, que eres una persona que por tu diálogo y por tu forma de explicarte y por tus conocimientos también en materia económica, pegarías muy bien en el equipo de Negocios TV. Yo no sé cómo es que no te han fichado, pero yo, hombre, yo sé que también estas entrevistas llegan a muchas personas y invito a los compañeros de Negocios TV a que, bueno, serías un valor, yo creo que muy a tener en cuenta en ese programa y que llegarías también a muchas más personas. Así que no sé si el chat también comparte esta idea, pero yo creo que harías también muy buen equipo con los compañeros de Negocios TV. Así que bueno, y quería decirlo, porque es que cuando te estaba escuchando hablando de temas económicos, digo, pegarías perfectamente, ¿no? No, te Y agradezco y estaríamos encantados porque además seguimos a Negocios TV casi desde el principio y es un medio alternativo, distinto, desde el punto de vista de contenidos, de forma, de agilidad, un proyecto tremendamente interesante, Negocios TV. pues también lo comparto y además que lo he dicho varias veces que es un programa que yo sigo y que me gusta y al que le deseo todo lo mejor. Y también a José Antonio porque, bueno, yo todas las mañanas desayuno con él. Ah, bueno. Pues entonces, si se lo dices a él directamente, por mi parte, estupendo. Sí, sí. Pues también agradecemos el apoyo del chat, que muchas veces en los comentarios de los chats, de los vídeos, pues se traslada ese mensaje, ¿no? Igual como a mí muchas veces también me aconsejan que invite a una u otra persona, pues también que lo hagan con los compañeros de Negocios TV. Y bueno, también me gustaría, a raíz de lo que estabas comentando de la tecnología rusa, de ese avance científico, no sé si te atreverías a comentarnos un poco cómo es el tema de las armas rusas, ¿no? Porque aquí hemos debatido mucho, ¿no? No sé si es tu ámbito que puedas comentarlo, si estás tan... Si ves a las armas rusas a la par o mejores que las armas estadounidenses, bueno, o inferiores, ¿eh? Que lo que tú opines. Sí, bueno, vamos a ver. Tenemos un conocimiento en algunas áreas de ese tema, ¿no? Pues que, bueno, del análisis geopolítico hay aspectos digamos, de la tecnología militar que es imprescindible analizar, ¿no? Entonces, bueno, sí está claro que dentro de lo que son los equilibrios militares mundiales haya habido un cambio radical en los últimos años, no tanto en el ámbito, digamos, táctico convencional, en el que Estados Unidos mantiene la hegemonía, una hegemonía, digamos, imprescindible, pues que ya sabéis que gasta tanto como los 15 países siguientes, ¿no? En defensa, ¿no? Y además ha mantenido hasta ahora el control del mundo y para mantener ese control necesitan digamos,
800 bases militares, necesitan recursos y necesitan medios muy superiores, ¿no? Mientras que Rusia y China, con menos medios, pero también se han centrado en defender su territorio y el entorno, ¿no? Con lo cual también necesitaban menos recursos, ¿no? Bueno, pero sí, en el ámbito convencional táctico está claro que Estados Unidos mantiene, digamos, la primacía, ¿no? Pero en el ámbito estratégico esta ha sido la gran sorpresa, no voy a decir de los últimos años, porque ya hace cerca de una década que se está hablando de esto, ¿no? La gran sorpresa ha sido esa extraordinaria, no solo ventaja, extraordinaria ventaja de Rusia, ¿no? En el ámbito tecnológico, en el ámbito estratégico, ¿no? Sí es cierto que hay aspectos que no conocemos bien. Uno de ellos es el ámbito de la guerra espacial, porque es un ámbito en el que se mantiene una bastante oscuridad por parte de los distintos países y no tenemos muy claro qué es lo que está haciendo cada uno de ellos. Y también hay que esperar que en este ámbito pueda haber, digamos, ventajas o armas o instrumentos que no conozcamos hasta que desgraciadamente pase algo, ¿no? Si es que pasa, ¿no? Pero sí está claro que en el ámbito estratégico nuclear, hipersónico, etcétera, hay una ventaja tecnológica muy clara de Rusia, una ventaja a la que sorprendentemente también se está incorporando China, ¿no? Algunos dicen que China está muy apoyada tecnológicamente, científicamente por Rusia y que por eso en el ámbito de las armas hipersónicas está consiguiendo también esas ventajas, pero China también ha adelantado a Estados Unidos con mucha claridad en ese ámbito, ¿no? Entonces, claro, las armas hipersónicas, ya sabéis que es algo que en el ámbito táctico, en el ámbito de la misilística en general y en el ámbito nuclear da una ventaja impresionante porque hace imparables casi el lanzamiento de proyectiles con carga nuclear o sin carga nuclear. De tal forma que con esas armas hipersónicas Rusia ya tiene una ventaja estratégica clarísima frente a Estados Unidos en el ámbito nuclear, sin ninguna duda, ¿no? Bueno, yo creo que sintetizando eso es un poco la descripción que podemos hacer. Y otra cosa es que hemos analizado también son las razones de esto, de esta sorpresa, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha hecho posible esa ventaja tan radical que algunos hablan de 15 años de ventaja científica y tecnológica de Rusia sobre Estados Unidos, ¿no? ¿Y cómo ha sido esto posible? Si quieres lo comento. Sí. Hombre, y tanto, y Bueno, tanto. bueno, ahí tenemos, por un lado, factores a favor que explican esa ventaja de Rusia y factores que explican, digamos, la desventaja de Estados Unidos, ¿no? Desde el punto de vista de Rusia tenemos ese factor que hemos comentado antes de la herencia científica de la época soviética, ¿no? Que es unas capacidades científicas muy altas que han sabido mantener y reproducir en el tiempo una capacidad también heredada de aquella época, que también tiene China de alguna forma, de proyectar esfuerzos en sectores concretos, ¿no? Es decir, que en Occidente estamos acostumbrados a que haya un avance tecnológico militar que de alguna forma sea paralelo con el avance económico y que los distintos sectores pues vayan más o menos en función del mercado en un avance tecnológico paralelo, ¿no? Mientras que ellos, en parte por herencia de esa tradición socialista, tienen el know-how para decir, bueno, el avance en el conjunto de nuestra economía es el que es, pero por razones estratégicas, defensivas, tal, pues somos capaces de realizar esfuerzos específicos para que en este sector estar mucho más avanzados que en el resto, ¿no? Y esto es algo que nos crea unas sorpresas tremendas en Occidente, pero que ellos son capaces de hacerlo, ¿no? Y esto explica seguramente estos extraordinarios avances en algunos sectores como aeronáutica, defensa, energía, etcétera, ¿no? Por otro lado, desde un punto de vista negativo, en Estados Unidos está claro que hay factores, vamos a decir, de corrupción que han hecho que el funcionamiento de la maquinaria de la armamentística militar, de la industria militar en Estados Unidos no funcione, ¿no? Esa confluencia pública-privada de la que hablamos tanto en Occidente, a veces es muy útil y a veces es desastrosa, ¿no? Porque crea unas confluencias entre intereses públicos y privados que cuando lo público no está claramente por encima de lo privado no funciona, ¿no? Claro, se habla mucho en Estados Unidos de todos esos generales
que cuando se jubilan se colocan como directivos en las empresas armamentísticas privadas, ¿no? Claro, las empresas de armamento en China y en Rusia son fundamentalmente públicas. Esto es extraordinariamente importante, ¿no? Porque, claro, en ese tipo de sectores estratégicos, ¿no? En Estados Unidos, pues bueno, ya sabemos lo que ha pasado como consecuencia de esto, ¿no? Proyectos que no funcionan, proyectos que se facturan por 5, 7 o 10 veces más de lo que debieran, bueno, corrupciones de todo tipo que han hecho que los nuevos proyectos de armamentos teóricamente modernizados no salgan adelante, no funcionen bien, sean excesivamente caros, es decir, una dinámica que como consecuencia de esta base, digamos, de corrupción entre lo público y lo privado, está... Hay otro factor, ¿no?, a añadir, tanto en Rusia como en Estados Unidos. En Estados Unidos quizás la comodidad que les ha hecho el pensar que son los amos del mundo y que nadie se podía oponer a ese dominio, y al contrario en Rusia esa sensación de que y en China también, ¿no?, de que en un momento u otro van a ir a por ellos, ¿no?, y que por lo tanto tenían que prepararse aceleradamente desde el punto de vista militar para poder defenderse de amenazas estratégicas. Pues yo creo que mi opinión es casi coincidente con la tuya, Adrián. Además, lo estaba pensando el otro día, ¿no? Porque la industria armamentística de Estados Unidos, pues bueno, no ha podido seguir a la par rusa en esos misiles hipersónicos, teniendo, como tú has dicho, el presupuesto que tenía. Y yo creo que es claro, ¿no? La corrupción y el creerse que de verdad sus propias fantasías, y por el contrario, para Rusia ha sido un tema de vida o muerte. Si ellos no hubieran desarrollado los misiles hipersónicos, ahora mismo, bueno, yo creo que me ha gustado mucho y yo ya simplemente aquí también dar las gracias, así que bueno, veo muchos comentarios, felicitaciones por el gran invitado, muchos comentarios bonitos y bueno, yo suscribo todo ello, buen programa, bueno, es que son tantos comentarios. Pero bueno, agradezco a todas las personas que nos están viendo, que nos han acompañado. Se siente el calor ahí a través de la pantalla, Adrián, de verdad. Y bueno, también pediría a todas las personas que nos estén viendo que también sigan apoyando el canal, no solamente con los directos, sino también con los vídeos que subimos, los fragmentos más detallados, porque hombre, yo entiendo que a lo mejor un directo de 2 horas para algunas personas se les puede hacer pesado, para mí no, porque yo disfruto, pero también esos fragmentos que vamos subiendo semanalmente, pues también nos ayudan mucho a crecer, así que yo aconsejo y pido a todo el mundo que nos esté viendo que los apoyen también, que los vean, que a mí, yo también los veo, ¿eh? Yo después cuando los subo y demás también me gusta verlo porque se aprende algo nuevo, es como las películas, ¿no? La ves una vez, la ves dos, la ves tres y siempre saca algo en claro, así que durante la semana también seguiremos poniendo estas entrevistas en fragmentos, también la de ayer, así que apoyarla, nos hacéis un gran favor. Y bueno, también pondremos en la descripción de los vídeos ese enlace, ese correo electrónico para que podáis seguir también el boletín del compañero, donde analiza la actualidad geopolítica. Y ahora, pues yo creo que si quieres también, Adrián, pues toda la información que dais, siéntete libre de hacerte autopublicidad, porque para eso estamos aquí también. Somos totalmente privados, no recibimos financiación de ningún ente público por apoyar ningún tipo de política, etcétera, etcétera. Y bueno, siendo ya esta mi última intervención, agradezco a todas las personas que habéis estado ahí. Nos vemos la semana que viene. Ya están cocinándose esos directos que iremos anunciando. Y Adrián, me gustaría que cerrara el directo tan fantástico que hemos tenido hoy. El último vasco que estuvo en este canal fue una de las mejores charlas que tuvimos. Fue un tema jurídico, pero fue una de las mejores charlas que tuvimos. Todavía lo recuerdo hace años con cariño. José María Erauskin, tema de IRPH y demás, bueno, temas jurídicos. Y no me enrollo más, Adrián, despide el directo como considere. Soy todo oído y compañero, de verdad, un placer. Bueno, vamos a ver, yo creo, y además en las charlas que damos, yo creo que siempre intentamos terminar subrayando aspectos positivos, ¿no? Porque muchas veces al hablar de geopolítica hablamos siempre de miedos, de amenazas, de problemas, pero estamos en un momento histórico que está cambiando tan rápidamente, y en esos momentos históricos hay amenazas y hay oportunidades también. Y yo creo que es muy importante centrarse en esas oportunidades para no hablar de las oportunidades teóricas
que nos está poniendo la ciencia sobre la mesa y tal, pero desde el punto de vista estrictamente geopolítico, yo sí pediría un esfuerzo a los que nos oyen para visualizar esas oportunidades y hemos hablado más de una vez en este programa en concreto del BRICS Plus y que intenten analizar este concepto desde esta perspectiva, ¿no? Y porque incluso desde el punto de vista personal de cada uno de nosotros, el visualizar expectativas de futuro que pueden apuntar hacia un mundo mejor es algo extraordinariamente importante, ¿no? Para movilizarnos a nosotros y también para que nosotros seamos capaces de movilizar a nuestro entorno e incluso, ¿por qué no?, también a los cuadros o líderes políticos de nuestro país, ¿no? Bueno, pues nos quedamos con esa reflexión final. Adrián, muchas gracias y nos vemos en la siguiente, ¿vale? Muy bien, Miguel. Gracias a ti. Estupendo. Hasta luego.